Bueno, ahí está. Ahí está. Inicio la grabación y bueno, qué es lo que sucedió con el tema de Lupe Batallán? ¿Qué es lo que quería mencionar? No sé si tendrá subida alguna historia en este momento relacionado a su tema. A ver si lo podemos ver. Esperen que silencio la pestaña. A ver, creo que sí. Surrealista. Me habla un nazi y me dice, ya te expuse. Y me manda una captura de un tuit mío diciendo, donde básicamente yo digo que Un los nazi. judíos tienen Un nazi, ojo. Ojo, un nazi. Nazi es una palabra despectiva inventada por un judío para criticar y para utilizarla, bueno, justamente, valga la redundancia, de forma despectiva para desprestigiar a los nacionalsocialistas. Arranquemos por ahí. derecho a vivir dignamente y que eso no significa que el Estado moderno de Israel tenga derecho a existir. Porque pertenecer a un grupo perseguido no quiere decir que eso a nivel de Bueno, derecho internacional. igualmente este no es el, Y lo este no más es. sorprendente de todo esto es que yo genuinamente pensé que cuando subiera el video de eutanasia iba a haber gente que se iba a enojar. Pero yo pensé que se iban a enojar los progres, los ateos, los relativistas. No, se no. Bueno, no importa. Ahora, el video de la eutanasia es el siguiente. El video de la eutanasia es el siguiente como para ponerlo en contexto. Si entras en Google ahora mismo a buscar cuál fue el primer país en legalizar la eutanasia, seguramente te va a parecer que fue Holanda en el 2002. Pero esto no es tan así. El primer país en legalizar la eutanasia democráticamente fue la Alemania nazi en 1939. Y esto se oculta porque obviamente nadie tiene ganas de que lo emparenten con Hitler. Pero la realidad es que el programa Action T4 fue la forma que encontró el Tercer Reich para eliminar. Esto, bajo el concepto de muerte por piedad, se justifica la eliminación de personas con discapacidad. Es completamente mentira. Se está mezclando la ley de Nuremberg. Ahí se están mezclando las leyes de Nuremberg con un programa que será Action T4, ¿bien? No, acá se están mezclando conceptos. Es una falacia. Es una falacia. A aquellos que consideraba un peso en la sociedad. Bajo la figura de eutanasia forzadas aprobadas por el Estado, se institucionalizó la NADENTO. En castellano, muerte por piedad o muerte misericordiosa. Acá se está hablando de los pacientes en estado terminal, ¿bien? Los pacientes en estado que estaban ya por fallecer o que ya estaban en agonía, ¿bien? Acá se está hablando de eso, nada más. No es que se justifica la aniquilación de una etnia mediante un programa estatal, no. Esto precisamente se está hablando en 1939, ¿bien? El tema de que se justifica la eliminación de personas con discapacidad es completamente falso, es completamente falso. Por otro lado, está criticando el eugenesismo, ¿no? Está criticando el eugenesismo. Lo que sucede con la eugenesia es que la eugenesia es completamente natural, es completamente natural. Lo único que sucede es que está bastardeado el término, nada más. En toda la historia de la humanidad, el hombre busca una pareja que sea lo más compatible con él para tratar de, digamos, tener un hijo que conserve tanto los valores del padre como los valores de la madre. Bien, completamente natural. Ya eso mismo ya es eugenesia. Es decir, uno si es una persona fuerte, por ejemplo, no sé, uno va al gimnasio, busca el desarrollo intelectual, busca el desarrollo espiritual y busca el desarrollo físico, ¿no? Entonces, buscando ese desarrollo, precisamente, uno ¿qué es lo que hace? Bueno, si yo soy una persona que ha intentado subir de nivel en relación a justamente esa trinidad humana que es el físico, el intelecto y el espíritu, voy a buscar una persona que esté precisamente en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Eso es eugenesia. Sin la eugenesia, claro, claro, sin esa selección natural, seríamos todos hijos de primos, ¿no? Esto lo habla Trujillo, esto lo habla Trujillo. Hay un ensayo que hace que se llama En defensa de la eugenesia, ¿no? Esto es completamente natural, esto es completamente natural. Dicho sea de paso, las castas aristocráticas, por ejemplo, las castas guerreras de los antiguos pueblos, o por ejemplo, en la Grecia arcaica o en Esparta eran profundamente eugenesistas. La eugenesia no es una construcción moderna tampoco, sino que es una construcción que ya existía en las etapas arcaicas, ¿no? Los espartanos eran profundamente eugenesistas. Y después, por otro lado, también tenemos digamos, los monarcas y todas las castas aristocráticas. Las castas aristocráticas también. Si uno era de la casa de Aragón, precisamente, como para dar un ejemplo, ¿no? Buscaba que emparentar a su hijo con alguna monarquía que sea precisamente compatible o que tenga el desarrollo que tiene tu monarquía, ¿no?
Eugenesia es amar a tus hijos. Claro, 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 tal cual, tal cual. A ver, por ejemplo, Constanza de Suabia se termina casando con Fernando de Aragón. Esa es digamos, la selección natural y es también el nacimiento de las aristocracias o de las castas guerreras y todo ese tipo de cosas. Algo muy interesante también lo habla Évola en un artículo que se llama La raza como construcción de líderes o como constructora de líderes. Y eso también es mencionado, ¿no? El tema de que hay dos o tres tipos de racismo. Está el racismo de primera generación, el racismo de segunda y de tercera generación. El de primera generación va directamente a discriminar por la raza y ya después el segundo y tercer racismo nosotros lo ejercemos siempre, que es el racismo espiritual y el racismo de valores. Y bueno, ese tipo de cosas también son importantes cuando se tiene en cuenta la eugenesia, ¿no? Eugenesia, no querer que tus hijos sean enfermos o móviles. Claro, tal cual, tal cual. ¿Por qué está mal buscar el desarrollo? ¿Por qué está mal crecer hacia arriba y no propagarse hacia abajo? Ya la eugenesia termina siendo instintiva. Como digo, voy a repetirlo nuevamente. Cuando yo busco el desarrollo físico, mental y espiritual y logro una mejor versión de mí mismo, lo primero que haría sería buscar una persona que haya tenido también el mismo desarrollo y que pueda hacer aquella unión, aquella, digamos, importantísima unión, origen de un fruto, que sería el hijo, que precisamente nazca en el sentido exaltado y como consecuencia del desarrollo físico, mental y espiritual que han tenido sus progenitores, ¿no? Esa sería la manera, ya sería instintivo, sería lógico inclusive. Pero ¿por qué esta manía de querer reducir la eugenesia a una boludez y al exterminio de algo inferior? No se quiere inherentemente reducir al exterminio de algo inferior. No existe eso, no existe eso. Y tampoco termina siendo anticristiano, inclusive. Tampoco termina siendo anticristiano. Ahora les voy a mostrar también el porqué. Es muy interesante y es muy importante entender todo esto. Es muy importante tener todo esto, ¿no? Y ahora vamos a ver el tweet que me dedicó, porque yo hago un tweet el otro día porque vi una historia de la mina que me habían pasado y me dicen, che, esta mina habló de vos. Y bueno, vi ese tweet y bueno, pongo lo siguiente, ¿no? Digo, Lupe Batallán sosteniendo falacias sobre el Tercer Reich. Y digo, bueno, aparentemente, todos en esta supuesta derecha o en este supuesto conservadurismo representan una negación completa de todo lo que significa linaje, tradición y patria. Bien, ese es el tema. En lo pragmático, en la práctica, ¿no? Hablando justamente siempre en relación a la crítica que hace esta persona, que es al Tercer Reich, ¿no? En lo pragmático nunca se habló de raza superior. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo acá el libro de la política racial nacional socialista. Lo tengo acá. Acá tengo las leyes de Nuremberg. ¿Bien? Nunca se habla de una raza superior. Nunca se habla de exterminar a ninguna raza. No, negativo. Y yo lo tengo precisamente acá. Es muy cómico sostener este tipo de falacias de la raza superior y utilizar la retórica para mentir, diciendo Los lo J siguiente. hablan mal de la eugenesia, pero lo incoherente es que ellos hacen lo mismo con su raza. Exactamente. Y dicen, no, bueno, mienten con la retórica, y dicen, no, el régimen de Hitler justificó la eliminación de personas con discapacidad, ¿no? No se justifica la eliminación de personas con discapacidad. No tiene ningún tipo de sentido eso. ¿Con qué fin se utiliza esta retórica para mentir de esta manera? ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de atacar y desprestigiar el sistema político más eficiente del siglo XX, que es el nacionalsocialismo. Nunca se incita al odio. Se habla precisamente del orgullo, claro, exactamente, como dice el comentario, del orgullo que se siente por la propia raza y por la propia nación, ¿no? Y en ningún lado se incita al odio contra ninguna otra etnia. Dicho sea de paso, tampoco es un racismo anti nada. Tenemos acá también
mis enemigos son los tuyos. Estos son discursos del tío también. Estos son discursos del tío. Nunca se habla de un racismo anti alguna raza. No, siempre se habla desde el amor a la propia estirpe. Siempre se habla desde el amor a la propia estirpe. Al propio. Entonces, la crítica que hace es también una crítica completamente de manual, dice, bueno, si supieran lo que Hitler opinaba de los americanos, esto se resuelve fácilmente. Estemos o no, a ver. Primero que nada, Hitler no es el nacionalsocialismo en su totalidad. Y lo que haya dicho en Mein Kampf sobre alguna etnia no representa el pragmatismo de su sistema político, primero que nada. Y por otro lado, uno puede estar de acuerdo o no con el determinismo genético. Uno puede estar de acuerdo o no con decir, bueno, el negro hasta acá y el mestizo hasta acá. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Muchos no estamos de acuerdo al 100%, por ejemplo. Muchos hacemos una crítica al determinismo biológico, al materialismo biológico en realidad, ¿no? Entonces, como una primera medida, se puede bancar una idea sin estar de acuerdo con todo. El apoyo no significa una adhesión total. Esto se puede utilizar el recurso, ya que esta mina es medio de izquierdista, según lo que puedo ver. Se puede utilizar el recurso de Gustavo Bueno, que retoma, creo que a Platón, con la simploqué, ¿no? La simploqué básica. No todo tiene que ver con todo, se puede bancar una idea sin estar de acuerdo con todo, se puede intentar bancar otra idea sin justificarlo todo tampoco. El apoyo no significa una adhesión total, jamás. Incluso yo puedo decir, che, Juan Domingo Perón en Hispanidad y Romanidad en América tiene una buena premisa y una buena digamos, explicación sobre el espíritu del conquistador, pero eso no me hace estar de acuerdo con Juan Domingo Perón, ¿se entiende? No me hace estar de acuerdo. Ahora, el tema del Führer, Adolfo, el tío, nuestro tío, que no murió en Alemania, ¿no? Y que tenemos testigos de primera mano. El tema del Führer. El tema del Führer es el punto de inflexión. Entiendan esto porque es muy importante. Hitler es el punto de inflexión de cualquier individuo que se quiera llamar a sí mismo nacionalista. De cualquier país, de cualquier país. No solamente por las ideas que plantea Hitler en Mi lucha o el pragmatismo que se lleva a cabo en el nacionalsocialismo. No solamente por las ideas. No es solamente por las ideas. No es por las ideas en sí. Sino por el arquetipo del Führer y todo lo que viene detrás, toda la lucha que viene detrás. Por eso se dice en algunas tradiciones, por ejemplo, que es el último avatar. Es el último defensor de Europa, de cierta forma. Entonces, negar el arquetipo o el símbolo de Hitler es negar la estructura nacionalista de cualquier nación en su totalidad. Ya partiendo de la base de la negación de Adolf Hitler, ya estás negando todo tipo de nacionalismo que puedas intentar evocar. Porque es el símbolo más importante. ¿Y por qué digo que es el símbolo más importante, no? Aunque ni siquiera sea necesario justificarlo todo. Digamos, si uno me dice, no, bueno, me mandan y me dicen, bueno, no, mirá, acá hay 20 papers que te dicen que el Holocuento sí pasó. Bueno, listo. No es necesario justificarlo todo tampoco y no me interesa, ¿viste? Es como que ya tratemos de dejar de lado los instrumentos que usan para desprestigiar precisamente al sistema político más importante y más eficiente del siglo XX. Entonces, no es necesario justificarlo todo ni siquiera. Y volviendo al tema del símbolo. ¿Por qué funciona como un símbolo? ¿No? Aproximadamente 400.000 SS murieron en combate. Entre 250.000 y 400.000 SS murieron en combate. Y hay algunos 50.000 o 100.000 desaparecidos. Entonces, retomando el tema del símbolo, ¿por qué iba esa gente a la muerte? ¿Por qué el ejército más grande de Europa, el ejército europeo internacional más grande, fue las SS? ¿Por qué? ¿Por qué fueron a morir entre 250.000 y 400.000 personas? ¿Por qué fueron a la muerte? De toda Europa, ¿eh? De toda Europa. Por un ideal. ¿Por qué estaban
¿Por qué estaban muriendo por ese ideal? Porque era el ideal de la nueva Europa, de la resurrección de Europa frente a las fuerzas aquerónticas del terror rojo y las fuerzas disolventes de la judeomasonería, ¿no? Se enfrentaban precisamente al enemigo del mundo. Entonces esa gente iba a la muerte bajo un grito particular de dos palabras que seguramente me van a banear si lo digo, ¿no? Esa gente iba a la muerte diciendo salve victoria, esa gente iba a la muerte por el Führer, ¿no? Y cuando finaliza la guerra, claro, iba a la muerte diciendo 88, iba a la muerte diciendo 88, ¿no? Entonces, esa energía, ¿no? Esa energía, 250.000 a 400.000 soldados SS iban a la muerte gritando Heil Hitler y gritando salve victoria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando finaliza la guerra? Toda esa energía de la muerte de 500.000 de personas, toda esa energía con la desnazificación fue puesta en un frasco y cerrada para siempre. Y cerrada para siempre. Toda esa energía fue puesta en un frasquito, la energía de la muerte de 500.000 de soldados, puesta en un frasquito, cerrada, a presión, a rosca y para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Esa energía está ahí todavía. Está ahí todavía. El arquetipo existe. Porque cuando la figura material desaparece, queda el arquetipo. Queda el arquetipo. ¿Por qué a Iorio no lo pueden frenar hoy en día? A Ricardo Iorio. Por ejemplo, como para dar un ejemplo. ¿Por qué no pueden frenar a Ricardo Iorio cuando él en vida lo frenaron como pudieron siempre? Ahora no lo pueden frenar porque no está materialmente. Está de forma arquetípica, ¿no? Con esto creo que van comprendiendo. Espera, acomodo la corbata. No sé por qué. Ahí está. Ahí acomodé la corbata. Está de forma arquetípica. Bien, es eterno, es eterno. Entonces esa energía que ha quedado en dicho frasco es precisamente eterna. Va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. O hasta que alguien tenga los huevos suficientes para agarrar el puto frasco y o abrirlo o reventarlo contra el piso, ¿no? Porque el símbolo es eterno. Ya René Guénon hablaba de la importancia del símbolo. Ya nuestros enemigos utilizan la eficiencia de los símbolos, ¿no? Ya nuestros enemigos la utilizan a los símbolos. Entonces podemos definir implícitamente que son reales. Ya por correspondencia, si nuestros enemigos lo utilizan para nosotros lo tenemos que utilizar en contra de nuestros enemigos, ¿no? Los símbolos nuevamente son eternos. Entonces es por eso que es un punto de inflexión de cualquier individuo que se quiera llamar a sí mismo nacionalista. Como digo, no solamente por las ideas, se puede estar de acuerdo o no al 100% o al 50%, se puede estar de acuerdo o no. El arquetipo de lo que viene atrás es innegable. Es innegable. Bueno, me contesta esta señorita de la que veníamos hablando, me contesta que parece que se quedó en 2018, El nazismo fue condenado por la Santa Iglesia Católica en la encíclica Mit Brennender Sorge. Después no quieren hacerte pasar por católico, Ian, porque solo te da para defender ideologías degeneradas, no para defender la verdad. Yo en contra siempre de cualquier etnoestado racista. Ayer fue Alemania, hoy es Israel, dice la mina. Bueno. Nuevamente. En la utilización de esta retórica, ¿qué es lo que expresa implícitamente? Porque uno cuando lee tiene que prestar atención a, como digo, nuevamente, tienen que jugar ajedrez, muchachos. Cuando ustedes leen un párrafo, tienen que mirar qué hay detrás de ese párrafo. Así hago yo los análisis estilométricos. ¿Qué hay detrás de ese párrafo? ¿Qué es lo que te quiere inculcar implícitamente entre líneas lo que está diciendo esa persona? Bueno, primero vemos en esta situación, vemos varios disparadores. Primero, la denigración y la utilización de un adjetivo despectivo, como es el racista, ¿no? En contra siempre de cualquier etnoestado racista. Bueno, Alemania, el Tercer Reich, no fue un etnoestado. Primero que nada, no fue un etnoestado, porque, como digo, precisamente en la política racial nacionalsocialista, precisamente acá,
dice que Alemania es un país cuya raza es el resultado de la mezcla entre diversas razas europeas, ¿no? Por ende, no era un estado y tampoco era racista, porque lo que hablaban era de, precisamente, preservar la propia estirpe y su pureza, ¿no? La pureza de la propia estirpe. No veo nada malo ahí, no veo nada malo. Realmente yo ahí no veo nada malo, ¿no? Y bueno, esto lo habla Walter Darré, que era argentino, dicho sea de paso, era argentino, ¿no? Claro, es la mezcla de diversas razas europeas compatibles entre sí. Eso era lo que se hablaba en el Tercer Reich. Y lo estoy diciendo empíricamente porque tenemos los libros acá y tenemos la retórica necesaria para explicarlo, ¿no? Ahora, otra cosa que podemos notar también es esto que yo les venía comentando, ¿no? Ayer fue Alemania, hoy es Israel. Acá hay un recurso retórico de las disidencias controladas nuevamente que parten precisamente de la negación del Führer. Y este recurso es el comparar la Alemania de Hollywood, no la Alemania real, la Alemania de Hollywood, con el hoy funcional al Estado, con el hoy funcional Estado, entre comillas, de Israel, ¿no? Claro, entonces agarramos, ¿no? Agarramos, como dije hace un ratito, agarramos el público que se puede, digamos, conseguir criticando al sionismo. ¿Y a qué lo dirigen? ¿A qué lo dirigen? Bueno, agarré este público que era disidente, que quería criticar el sionismo, y ahora lo uso para criticar al sistema político más eficiente del siglo XX, que es el nacionalsocialismo. ¿Se entiende? O sea, hay un anzuelo. Estas ovejas descarriadas que están criticando al sionismo, las redirijo en su odio al sionismo y les digo que Hitler fue el creador del sionismo. Toma pavo, listo. Entonces dirijo esa crítica a los únicos verdaderamente disidentes y outsiders, que son los nacionalsocialistas. ¿Por qué outsiders? Porque están proscriptos. Eso se llama ingeniería social, muchachos. Eso se llama ingeniería social. Ahora, nuevamente, no me contestó todo, sino que se limitó a utilizar este recurso retórico. En contra siempre de cualquier no ser racista. Ayer fue Alemania, hoy es Israel. ¿Qué se esconde atrás de esto? Acá se esconde una ideología. Acá se esconde la retórica marxista, inclusive, marxista me atrevería a decir inclusive, de la identificación con el vencido. Y nuevamente expresa implícitamente la negación completa de todo lo que significa linaje, tradición y patria. Entonces, claro, vamos a estar en contra de cualquier cosa que tenga que ver con mencionar a la raza. Entonces, bueno, listo, dejemos que nos reemplacen. Bien. ¿Qué opinará esta señorita del plan Kalergi? ¿Qué opinará esta señorita del reemplazo poblacional comenzando en los 90 y luego exacerbado en el plan Patria Grande? ¿Qué pensará de eso? Seguramente estará de acuerdo. Ahora vamos a ver un artículo publicado por ella. Seguramente estará de acuerdo. Seguramente. Ahora vamos a seguir con esto, por ejemplo. Dice, bueno, ahí leo, hasta cierto punto puedo entender como católica su respuesta, pero siempre le sacan el peso espiritual satánico que tiene el Estado genocida. No es solo un loco que sale a matar gente, por más que esto también sea malvado, es el odio a los nacional justicialistas y sus seguidores. Los soldados americanos trataban como mierda a los soldados afro. Claro, exactamente. Mientras los soldados americanos trataban como basura a los soldados negros, los alemanes peleaban codo a codo, con divisiones musulmanes, divisiones hindúes, divisiones africanas, divisiones armenias, etcétera, ¿no? Incluso había judíos en la Wehrmacht. Eran recibidos como héroes a todos lados de los que iban a liberar. Y aparte dice después algo muy, muy interesante también de aclarar, ¿no? ¿Qué dice lo siguiente? Bueno, mi fe no es tu disfraz, nazi de cuarta, nuevamente nazi de cuarta, ¿no? Hablando de, bueno, ya se la da el católico para levantar likes, qué sé yo, el conocimiento teológico que tiene es realmente pobre, bueno, bien, diciendo que la Iglesia Católica no es de derecha ni de izquierda, que condena el nazismo, etcétera. Bueno. Leo,
A ver, primero que nada, nazi es una palabra inventada por los que te financian para asociar a Hitler con Israel, ¿no? O sea, la palabra fue inventada para usarla de forma despectiva. Bueno, pero eso fue inventada precisamente por los muchachos que la deben financiar a esta señorita para que haga esto, que es asociar a Hitler con Israel. Justamente en el intento de desprestigiar el sistema político más eficiente del siglo pasado, muchachos. El nacionalsocialismo germánico. Por otro lado, como dije, nuevamente, le contesto, se puede bancar un sistema político sin defender la eugenesia y sin caer en herejías. Pero como mantener esa retórica garpa, ellos tienen que criticar a los nacionalsocialistas, ¿no? Es así, eso es lo que sucede. Nuevamente es una retórica que termina resultando negacionista de todo lo que significa linaje, de todo lo que significa estirpe y de todo lo que significa tradición. Y bueno, nada, acá nuevamente me dice, bueno, Dios no es lo que a vos se te ocurrió que es. No, yo sé lo que es Dios, yo sé lo que es Dios. En tu masturbada mental. Es lo que la iglesia nos enseña y la iglesia no sostiene la mierda que vos estás diciendo. Me da igual tu jueguito de retórica, mi fe no es tu disfraz. A ver, Dios no es lo que la iglesia nos enseña igual, ¿eh? Dios no es lo que la iglesia nos enseña, porque en todo caso sos una fiel defensora del Concilio Vaticano II, ¿verdad? ¿No? ¿Qué opina usted del Concilio Vaticano II? ¿Qué opina usted de la Fraternidad San Pío X? ¿Cree que debe ser excomulgada o no? Dios es eterno. Dios es eterno. No es lo que la iglesia diga. La iglesia busca explicar en su carácter exotérico, es decir, exterior, la existencia de Dios. Y aparte me causa mucha gracia porque acá podemos entender desde, digamos, desde la estructura con la que habla la chica, ¿no? Hablando de, bueno, ese concepto que utiliza, ¿no? En tu masturbada mental vos pensás esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y los adjetivos despectivos que utilizó previamente, ¿no? Podemos también entender el por qué yo pienso actualmente que las mujeres no deberían formar parte de la política, porque no pueden establecer un debate sano, al menos la mayoría de ellas. No pueden establecer un debate sano sin tratar de meter 20 millones de emociones dentro de un párrafo y demostrar precisamente su incredulidad, ¿no? Con esto yo le contesto que, porque dice, no, bueno, me da igual su jueguito de retórica, mi fe no es tu disfraz, y habla de, no, en tu masturbada mental, qué sé yo, bueno, le comento que los que salvaguardaron, bien, antes de que critiquen al nacionalsocialismo como una ideología anticristiana, ¿no? Los que salvaguardaron con sus vidas, las reliquias de la abadía de Monte Cassino, fueron los soldados de las SS, los soldados alemanes de carne y hueso. Los que salvaguardaron con sus vidas esas reliquias y las llevaron al Vaticano, salvaguardándolas frente al enemigo del mundo, fueron los soldados alemanes de carne y hueso. La última línea de defensa frente al terror rojo y las fuerzas subversivas y disolventes de la judeo-masonería. La última línea de defensa. Los últimos defensores del destino de Europa, los portadores del destino de Europa. ¿Y cómo la defendieron? Mediante la acción, poniendo el cuerpo, poniendo el espíritu. ¿Bien? Es más. La Iglesia Católica bancó al nacionalsocialismo. Hasta que tuvieron que intentar desligarse de ello, ¿no? Precisamente la Iglesia Católica fue infiltrada muchas veces y mismo varios de los cardenales eran jesuitas en algún momento, inclusive traicionaron al Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón relacionado a eso, el jesuitismo también. Pero bueno, nada, no comprenderá, en la praxis no comprenderá el pragmatismo de esta señorita realmente. No lo comprenderá, lamentablemente. Pero bueno, esos fueron los últimos defensores del destino de Europa. Bien, los soldados alemanes de carne y hueso, entre 250.000 y 400.000 muertos tuvieron las divisiones de las SS. Bien, las SS europeas, porque había... Toda Europa estaba en las SS, toda Europa. Bien.
Entonces, justamente negar estas cosas es demostrar precisamente una absoluta ignorancia con respecto a la materia, un absoluto odio injustificado o financiado por alguien, ¿no? De una forma en la que podemos notar una disidencia controlada. Y también significa intrínsecamente e implícitamente la negación de todo lo que digo, que es importante, que es el linaje de la tradición y la patria, ¿no? Aparte, está ignorando seguramente esta señorita, estará ignorando digamos, las explicaciones de Tertuliano con respecto a cómo el alma se transmite sustancialmente, además de en el espíritu, también en la materia, ¿no? Como, según Tertuliano, que es uno de los padres de la Iglesia, se habla precisamente de que el alma se hereda también en el hombre a pesar de ser uno en Cristo. Estará ignorando eso también. Y otra cosa que probablemente estará ignorando son las nuevamente, las distintas afirmaciones o aclamaciones de varios papas inclusive, o varios padres de la Iglesia, con respecto al nacionalsocialismo, ¿no? Los únicos hombres que se alzaron en defensa de la Santa Iglesia querida en el siglo XX fueron los tercerposicionistas y los tradicionalistas. Ellos fueron los que lucharon contra las fuerzas aquerónticas de la peste roja e incluso contra el liberalismo. Así todo, el Vaticano les dio la espalda, como a Franco, y los traicionó luego, los traicionó. La defensa de la raza, desde el lado católico, ¿no? La defensa de la raza es la mera defensa de la creación de Dios. En Gálatas 3, 28 al 29, explicado por San Agustín, podemos también leer, podemos también notar, ¿no? Esto, ahí está. La diferencia basada en la nacionalidad, en la condición social o en el sexo, ya ha sido eliminada de la unidad fundada en la fe, pero aún permanece en la existencia mortal. Y luego dice, su ordenamiento ha de mantenerse en el curso de esta vida. ¿Bien? Su ordenamiento ha de mantenerse en el curso de esta vida. Acá está. ¿Bien? Esto ya es explicado por el propio San Agustín. Como para que, vamos, Lupe Batallán no será marrana, ¿no? Podríamos hacerle un análisis fenotípico y determinar si es judía o no. Un análisis fenotípico rápido, podríamos hacer. Entonces, bueno, esta señorita está demostrando precisamente la ignorancia con respecto a esta materia, la ignorancia con respecto a las dichas de San Agustín. Por otro lado, también podemos ver la relación entre la raza y el catolicismo que explica el Papa Pío XI. El Papa Pío XI explica la relación entre la raza y el catolicismo. Con la universalidad está la esencia de la Iglesia Católica, pero con esta universalidad están también bien armonizadas y bien comprendidas, y cada una en su lugar, las ideas de raza, de linaje, de nación y de nacionalidad. L'idea di raza, di stirpe, di nazione y di nazionalità. No hay necesidad de ser demasiado exigentes. Así como se dice género, puede decirse raza. Y debe decirse que los hombres son ante todo un solo gran género, una sola gran familia. La humanidad es una única universal raza católica y sin embargo, de ningún modo se niega que en esta raza universal haya lugar para las razas particulares y como otras tantas variaciones sobre ellas, también para numerosas naciones aún más particularizadas. Bien. Bueno, acá precisamente, bueno, sigue. Esta es la respuesta de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia considera el verdadero, propio y sano racismo, digno de los hombres considerados en su gran colectividad. Del mismo modo, todos objeto del mismo afecto maternal, todos llamamos a la misma luz de la verdad, del bien y de la caridad cristiana, para ser todos en su propio país, esperen que leo ahí, López Rega. Nicolás, genio, gracias por azul, Nicolás, genio, le cayó a López Rega, genio también. Propagadores de esta idea tan grande y magníficamente maternal humana incluso antes de ser cristiana. Bueno, lo siguiente, que también está ignorando.
El Papa Pío XII explicando cómo los factores hereditarios, incluyendo la raza, imponen ciertos deberes, son dignos de estima y no deben ser lesionados. Bueno, recordamos en este sentido que la comunidad de sangre entre las personas, ya sea en las familias o en las comunidades, impone ciertos deberes. Aunque los elementos formales de toda comunidad humana son de naturaleza psicológica y moral, su origen material, que debe ser respetado y no puede ser lesionado de ninguna manera. Lo que decimos sobre la herencia puede aplicarse en un sentido amplio a las comunidades que constituyen las razas humanas. Bien. Se va entendiendo que se puede defender estas posturas y existe la defensa de estas posturas dentro de lo que es el catolicismo e inclusive no caen en un anticristianismo. Bien. Claro, acá debe estar ignorando esta señorita la gran matanza de cristianos que hizo la Unión Soviética. Y también debe estar ignorando otra cosa muy interesante, ¿eh? También debe estar ignorando otra cosa bastante interesante. Lo que debe estar ignorando es que cuando la Alemania NS va revisando y liberando, cuando va liberando las zonas ocupadas por los soviéticos, lo primero que hacen es reabrir iglesias. Lo primero que hacen es reabrir las iglesias. En las zonas de Polonia, por ejemplo. Estará ignorando eso también esta señorita. El arzobispo Konrad Grover también tiene algunos dichos mucho más interesantes, ¿no? Como para terminar de cerrar estas cuestiones. Me pregunta por el tema del bautismo. Mirá, yo no vengo de familia católica, yo creo que uno debe estar preparado espiritualmente para ir y recibir el bautismo si lo hace de grande. Me sentía preparado y yo dije, bueno, listo, me voy a ir a bautizar. Y después me empezaron a criticar los propios católicos, y lamentablemente me paganicé mucho por una semana. Por una semana me paganicé mucho, pero ahora, luego, recién me sentí espiritualmente apto nuevamente y pedí el contacto de los camaradas de la Fraternidad San Pío X. Así que directamente no voy a hacerlo en la iglesia convencional, sino que voy a ir a una misa que sea organizada por los muchachos de la Fraternidad San Pío X. Bien, me voy con ellos. Detesto todo lo que tenga que ver con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la degeneración del catolicismo. Ian, sos católico por ser argentino, hijo de sangre española. Uf. Qué buena referencia a la carta del teniente primero Esteves, ¿eh? Qué buena referencia a la carta del teniente primero Esteves. Claro, uno debe estar, si no lo recibe de chico, debe estar preparado espiritualmente. Nación en la cual, si no se hubiese mestizado hace 5 siglos atrás con los nativos de América, hoy día los pueblos hispanoamericanos no serían católicos. ¿No notas una contradicción entre esto que te digo y lo que acabo de exponer? Me encanta cuando los nacionalsocialistas son tachados de supremacistas y degenerados cuando los jodidos tratan a los que no sean como esos como animales, al punto de ni siquiera usar los cubiertos que los goís usan porque son impuros. Exactamente. Buen superchat. No, tachan a los nacionalsocialistas de supremacistas y degenerados cuando los Jotas son precisamente los que son verdaderamente supremacistas, ¿viste? Hoy no hay mate, ya se me Se enfrió. necesitaba un hombre como el que la divina providencia puso en nuestro camino Pío XI sobre Mussolini. Pío XI dice, se necesitaba un hombre como el que la divina providencia puso en nuestro camino. Sobre Mussolini. Ahí tenés. Dice el arzobispo Konrad Grover, puesto que cada nación tiene la responsabilidad de su propia existencia feliz y el recibir sangre completamente extranjera de una nacionalidad históricamente probada supone siempre un riesgo, ninguna nación puede negarse el derecho a preservar su anterior estado racial intacto y a proveer salvaguardas para este fin. La religión cristiana solo exige que los medios empleados no violen los preceptos morales y la justicia natural. Perfecto. La legislación racial del presente solo puede significar, por tanto, que la raza autóctona y cultura autóctona deben ser protegidas de la degeneración y cultivadas.
Si un pueblo quiere preservar su singularidad, los hijos e hijas sanos por herencia de familias nativas deben casarse con familias similares y evitar matrimonios con personas de otras razas en el sentido antes indicado. Debe añadirse aquí que, desde el punto de vista del cristianismo, la investigación racial científicamente fundada y el cuidado racial solo deben ser bienvenidos. Todos estarán de acuerdo en que el amor hacia el propio pueblo nunca debe tener afecto en el odio hacia pueblos compuestos de manera diferente. Precisamente esto es lo que expresan los nacionalsocialistas en la teoría racial nacionalsocialista. ¿Bien? ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Un arzobispo está diciendo esto. Por ende, esta señorita no tiene ni idea de lo que está hablando. Esta señorita no tiene ni idea de lo que está hablando. Volvemos a esto porque hay que terminarlo, hay que terminar de entenderlo. Un estudio racial y el cuidado racial que elevarían a la raza misma al más alto valor como punto de vista del mundo y de la vida y que por lo tanto se verían tentados a atacar el cristianismo mismo, estarían en un camino fatalmente equivocado. Bien, que la raza y el cristianismo no son opuestos, sino órdenes diferentes que se complementan mutuamente. La raza es algo dado por la naturaleza a cada individuo. El cristianismo es una revelación sobrenatural para todos los pueblos. De ambos órdenes, armoniosamente conectados entre sí, surge el perfeccionamiento de la personalidad, la familia, el pueblo y la humanidad. ¿Bien? Se sigue teniendo en cuenta estas premisas. ¿A quién se banearon? ¿A quién se banearon, che? ¿A quién se...? Decías ser católico y te sacaste la careta. Acabo de decir que el Concilio Vaticano II es el problema. Acabo de decir que el Concilio Vaticano II es el problema. No critiqué al catolicismo. El Concilio Vaticano II fue un desastre para el catolicismo. Por eso digo, me voy con los muchachos de la Fraternidad San Pío X. Bueno, la gente es muy low IQ igual. Yo creo que la mayoría de los que me ven me entiende, así que... Yo no hablo para el 80, chicos. Yo no hablo para el 80%, yo hablo para el 20%. ¿Estamos? Y a despertar ese 80. A despertar ese 80. Entonces, bueno, después el Papa Pío XII también explica el valor de la nacionalidad y cómo ésta puede ser preservada junto con la oposición de la Iglesia al cosmopolitismo. Bien, nuevamente, la Iglesia de Jesucristo es el propósito de su sabiduría. Ciertamente es demasiado sabia para desalentar o ridiculizar esas peculiaridades y diferencias que distinguen a una nación de otra. Es perfectamente legítimo para las naciones tratar esas diferencias como una herencia sagrada y protegerlas a toda costa. Cruzando para acá, cada nación tiene su propio genio, sus propias cualidades que brotan de las raíces ocultas de su ser. Esto, muchachos, esto mismo lo habla Tertuliano, o sea, lo habla Tertuliano hace casi 2000 años, ¿bien? Hace 1800 años lo mencionaba Tertuliano. No es algo que está alejado del cristianismo, del catolicismo o de los padres de la iglesia. No es algo que esté alejado, ¿no? Y bueno, dice, el desarrollo sabio, dice, el desarrollo sabio, el estímulo dentro de los límites de ese genio, esas cualidades, no hace daño. Y si una nación se preocupa por las precauciones necesarias, por las reglas de conducta que el caso requiere, tiene la aprobación de la iglesia. Ella es lo suficiente madre como para simpatizar con tales proyectos con sus oraciones, con tal de que no se opongan a los deberes que incumben a los hombres por su origen común y su destino compartido. La verdadera supranacionalidad de la Iglesia, que está lejos de proyectar una sombra sobre las nacionalidades particulares y pretender fundirlas a todas en una gris uniformidad, por el contrario, las favorece y las resalta, gracias a una feliz armonía. Las características y los recursos de cada una en lo que respecta a su autonomía y su originalidad. Este es un discurso del Papa Pío XII ante el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Inclusive posguerra, 1946, ¿no? Anoche soñé con un monje ortodoxo, tal vez algo me está llamando. Claro. Qué buen nombre, Shingeki no Goyim. Entonces, acá se va entendiendo. Esta mujer no tiene ni idea de lo que está hablando. Esta mujer no tiene idea de lo que está hablando. ¿Bien? Esta gente hace una ingeniería social
para tratar de, como dije recientemente, tratar de cooptar críticas a Israel y luego dirigirlas hacia precisamente el único defensor de Europa, ¿no? Es una táctica común de ingeniería social. Eso sí se llama disidencia controlada. Por más que no sea disidente controlado, sigue funcionando como una disidencia controlada. Esta mujer se perdió, creo que en el 2018. Su popularidad terminó cuando dejó de hablar sobre el tema del aborto. Pero ahora precisamente vamos a el por qué, vamos al por qué esta mujer habla de esto. Vamos al por qué esta mujer habla de esto, ¿no? Está hablando de negar todo lo que significa tradición, estirpe y patria. Bueno, es muy cómico que esta señorita también, asimismo, haga este artículo. Gobernar es poblar salvo que no me gusta el inmigrante. Ya me parece que saben para dónde se dirige esto, ¿no? Saben para dónde se dirige esto, ¿no? Hay muy pocas personas en Argentina, dice. Justamente yo lo que dije hace un ratito era, cuando vean un párrafo, una idea, traten de ver tres movimientos más allá de esa idea. Cuando una persona plantea una idea, está moviendo un peón. Está moviendo un peón, o está abriendo con el caballo, o está sacando el alfil, algo está haciendo. Entonces, plantea esa idea, ¿no? Y habla, no, jamás voy a criticar un estado racista. Veamos dos movimientos más allá. ¿Por qué está sacando el alfil para este lado? ¿Por qué? ¿Cuál es su intención? ¿Qué se esconde detrás de ese texto? ¿Qué se esconde detrás de ese texto? Bueno, detrás de ese texto esconde una ideología que precisamente va de la mano con la aceptación de los inmigrantes y con la identificación con el inmigrante y la identificación con el vencido. ¿Bien? Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que dice esta señorita? ¿Qué es lo que dice esta señorita? Acá ya lo dije, chicos, ya lo dije. Ya lo dije. Cualquiera que critique al Führer va de la mano con algo que no tiene que ver, que no tiene que ver con el nacionalismo. Vamos a ver el artículo que sube esta mina, ¿no? En MDZ Online. Gobernar es poblar, salvo que no me guste el inmigrante. Bueno, dice, hace más de 50 años que Argentina no tiene un plan demográfico serio. Habla del plan trienal de Perón. Acá, apenas 47 millones de habitantes. Apenas. Bien. Revivir y profundizar un discurso xenófobo. Bien. Bien. Que siempre existió. Bien. Contra los migrantes de países limítrofes. Ah, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Otra vez el inmigrante como amenaza o usurpador de recursos que le corresponden a los argentinos. Pero es real. Es real esto. Está usurpando los recursos que le corresponden al argentino. ¿Qué Argentina queremos poblar y con quién? Bueno, habla precisamente de la tasa de natalidad. Habla de que hay derecho de sangre italiano y que no hablan una palabra de italiano. Sí, está bien. Nuevamente acá. Tasa de fecundidad de 1,44 hijos por mujer, muy debajo del nivel de reemplazo. Hasta ahí bien. Pero después te dice, sin inmigración el envejecimiento de la pirámide se acelera, la presión sobre las jubilaciones crece, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, detrás de toda esa ideología, ¿no? Justamente pretender ahora que los que vienen son una amenaza es una falsedad y la forma más absurda de pegarse un tiro en el pie. Este pseudo artículo. Bueno, ahí está. Toda su ideología o toda esa crítica que le hizo al nacionalsocialismo, ¿de dónde viene? Claro, de la doctrina café con leche como el Guillote, ¿no? De un nacionalismo de inclusión. No existe el nacionalismo de inclusión. No existe. No existe. El nacionalismo de inclusión es un oxímoron. Porque nacionalismo proviene en su etimología de la palabra nación. Bien, ¿y de qué viene la palabra nación? De nation, un concepto que refiere a un grupo de gente con ancestría en común. Como dije el otro día, la mayoría de los criollos en Argentina de apellido español somos primos duodécimos.
Los inmigrantes italianos en Argentina son primos duodécimos también. Aborígenes no hay ninguno, aborígenes no hay, aborígenes no hay, aborígenes no hay. Los tehuelches que le juraron lealtad a la bandera argentina, hoy en día ya está diluida esa sangre, ya está diluida. Somos mayoritariamente criollos, no importa, no importa de qué, somos mayoritariamente criollos, punto final, punto final. No somos latinos en el sentido de zambos, no lo somos, no somos iguales a un venezolano, no somos iguales a un peruano, un boliviano, no. ¿Habrá descendientes de tercera o cuarta generación? Sí, no hay problema, sí. ¿Habrán castizos? Sí, no hay problema. ¿Habrán mestizos? No hay problema, sí. Hay que agarrar lo que tenemos y llevarlo a plenitud y bajo ningún punto de vista seguir diluyéndolo. Empezar a aceptar el amor a la estirpe propia, a la estirpe nacional, a empezar a aceptar el valor de la tradición e inclusive de la patria. Bueno, vamos a llevar a plenitud bajo el sentimiento de amor a lo propio, vamos a llevarlo a plenitud. No lo sigamos diluyendo, no caigamos en el plan Kalergi que existe en Europa y que acá en Argentina se llama plan Patria Grande. Bien, para seguir diluyendo la única sangre que aún puede evocar un sentimiento heroico. No olvidemos que desde nuestra fundación, que somos portadores de los constitutivos que el doctor Disandro menciona como principio hiperbóreo. Somos portadores de una tradición solar, marcial y viril, desde la fundación, desde la conquista de América. Desde la conquista de América que somos, que estamos imbuidos en la fiesta teándrica, que estamos imbuidos en la existencia del héroe y que estamos imbuidos también con el ejercicio del canto, con la poesía, con la expresión creadora que expresa nuestra poesía, ¿no? Nuestro maravilloso idioma espectacularmente excelso, que es el castellano rioplatense, ¿no? Entonces, hay que comenzar a aceptar, hay que comenzar a retomar los principios fundacionales de lo que es la Argentina. Y los principios fundacionales de lo que es la Argentina no es la independencia de Argentina, no, viene desde mucho antes. Viene desde mucho antes. Como para que se tenga en cuenta. Viene desde mucho antes. Entonces, bueno, para cerrar con este tópico, siempre hay que tratar de ver desde qué lado viene la crítica. Y precisamente, cuando una crítica hacia alguien que está queriendo levantar un sentimiento heroico que es evocado con la sangre, es la crítica también al nacionalsocialismo, a tratarte de nazi, a tratarte de genocida, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, detrás de eso, ¿qué se esconde? Polenta. Voy a ver esta señorita que supuestamente parece ser conservadora. Bueno, compro el paquete ideológico, voy a casa, lo abro, veo adentro, polenta. Voy a alguien que se dice nacional justicialista, voy a alguien que se dice de derecha. Veo a alguien que se dice de derecha. Me dice, le digo, che, pará, no sos peronista, ¿no? No soy peronista. Bueno, está bien, lo llevo. Cuando estoy en casa lo abro, miro adentro, polenta, la puta madre. Una señorita como esta señorita, que se dice conservadora, ¿no? Voy a la máquina dispensadora de ideologías, veo ahí, Lupe Batallán, conservadora, bueno, vamos a llevar este. Pongo la monedita, saco así, miro, bueno, lo llevo a casa. Cuando llego a casa, lo abro, miro adentro, polenta, la puta madre. La puta madre. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, ¿entendés? Parece ser, reitero, parece ser que todos los que se llaman de derecha actualmente representan intrínsecamente una negación de todo lo que tiene que ver con estirpe, con linaje y con tradición. Son paquetes ideológicos, claro, hay que buscar un eje propio. Ese es el tema. Y lo peor es que, bueno, la señorita esta dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy demasiado inteligente para eso. Bueno, entonces muy inteligente no es, porque precisamente la derecha es la reafirmación del orden estatal trascendente con las virtudes emanadas de lo alto, ¿no? Según el análisis que hicimos desde, bueno, el fascismo visto desde la derecha, lo que es la derecha histórica, para Julius Evola, que era un exegeta, un gran exegeta de la política, y demostraba claramente una erudición muy excelsa en varias materias. Lo que sí
Lo que sí vale aclarar cuando se entiende y se busca leer a Ébola, vale aclarar que el conocimiento que tenía Ébola sobre el cristianismo no era para nada comparable a la erudición que demostraba en las distintas materias. No tiene punto de comparación. No sabía nada de cristianismo Ébola, no sabía nada de cristianismo. Por eso estoy haciéndole una crítica muy grande. Le estoy haciendo una crítica muy grande de varias páginas, a Nietzsche y a Ébola. Lo bien que hizo, dice López Rega. López Rega, vos tenés que ver las citas de la poesía griega que hay en el Nuevo Testamento y dejate de joder un poquito. Pero bueno, todo este cristianismo, este supuesto cristianismo que representa a esta gente, no es cristianismo. No es cristianismo. Corresponde a la judaización del cristianismo. La judaización del cristianismo que bien explica Federico Rivadeneira Carles en 3 tomos, que se llaman justamente como lo acabo de mencionar, la judaización del cristianismo, y que son resultado de las bastardizaciones de la ideología cristiana y de la Iglesia Católica mediante el uso de la infiltración de rabinos y todo ese tipo de cosas dentro de lo que es el cristianismo, ¿no? Lo que pasa es que las fuerzas de la modernidad terminan subvirtiendo la propia tradición cristiana. No olvidemos que la tradición católica, precisamente, tiene su origen en los griegos y no en los semitas, ¿no? Que se entienda eso fundamentalmente. Entonces, bueno, acá terminada la refutación a esta señorita de Lupe Batallán, que bueno, para mí que hay algún tipo de financiación ahí en ese intento de utilizar como un anzuelo a la gente que critica el Estado de Israel y luego dirigirlas a decirles que Hitler era sionista y desprestigiar precisamente el sistema político más eficiente del siglo XX, ¿no? En base, bueno, a la propaganda de la posguerra que ha buscado la destrucción y la sepultación de aquel movimiento y que no comprende que ese frasco, la caja de Pandora, en el buen sentido, va a ser abierto. Toda esa energía que ha quedado en dicho frasco va a ser sacada a la luz en algún momento por alguno de nosotros. Y yo, precisamente, estoy abriendo esa cajita. ¿Bien? Y no me voy a cansar de abrir ese frasquito, ¿eh? Ese frasquito que expliqué, no voy a cansarme de abrirlo, porque toda esa energía nos corresponde. Somos el país con probablemente más descendientes de las SS que hay en Argentina. Yo creo que dentro de mis seguidores, bueno, yo hablo, cuando defiendo esta ideología también estoy defendiendo desde un sentimiento de extrema camaradería a mis propios seguidores. Debe haber como seguidores míos, sin exagerar, de las SS, debe haber, no sé, que yo más o menos que puede haber 30, no sé, como mínimo. Ya de la Wehrmacht tenemos como 5. Entonces es un gesto de camaradería para los camaradas de sangre alemana que están ahí en el chat y que ven mis videos. Como poco son 30, como poco son 30. Ayer me manda mensaje un hombre también y me dice, gracias por explicar esto, yo soy de mi abuelo era de las SS Sturmführer, me dice. Genio de mierda. Bueno, voy cerrando el videíto ese que va a YouTube por lo menos. Buen análisis.